Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Bueno, continuamos acá en Proyecto Federal. Importantísimos los temas que venimos abordando. Muy interesantes. Bueno, para aquellos que se incorporaron a la pantalla en este momento, estamos con Miguel Calvete, director de INDECOM, el Instituto de Consumo Masivo. Estabas hablando del segmento BC1, que hubo un incremento en el consumo también en ellos de farináceos. Sí, históricamente fue entre 3,5 y 3,8 el peso de los farináceos, de las harinas, dentro de la canasta, en lo que es la canasta alimentaria del segmento BC1, y hoy estamos superando el 4%, 4,2%. En el caso de la base de la pirámide... Vamos abajo. Y la base de la pirámide de consumo, es decir, el asalariado base, históricamente tuvo entre un 17 y un 18 y hoy está superando los 20 puntos. Superando 20 puntos en consumo de harinas. Casi 21% de farináceos. O sea que vemos que hay un cambio de hábito en dos segmentos. Este fenómeno, bueno, siempre se estudió el fenómeno de cambio de hábitos, pero este fenómeno, ¿en cuánto tiempo notás que se produce? O sea, ¿esto se marcó fuertemente en marzo? ¿Cómo fue generándose este cambio de hábitos? No, estos incrementos es un proceso que nosotros tenemos estudiado los últimos 18 meses. Sí. Es algo que ya se venía dando, es decir, el deterioro del salario real, obviamente hoy está mucho más marcado por todo el impacto tarifario. Hay otro indicador muy interesante sobre el segmento ABC1, aquellos que ganan más de 50.000 pesos. Hubo un estudio sobre una cantidad de casos, más de 300 casos, donde el 16% manifestó haber adquirido por primera vez, por ejemplo, la tarjeta SUBE, que se utiliza mucho en centros urbanos, que es algo que es otro indicador también, que antes no se daba. Hay casos también puntuales respecto de otros, de otro tipo de lo que es, por ejemplo, medicina prepaga. Hubo muchísima traslación a planes más económicos. Prácticamente el 35% de aquellos que tienen medicina prepaga están optando por planes con más carencias. Bueno, una serie de indicadores que obviamente hoy la inflación en este último bimestre, si bien sigue siendo alta, está amesetada, y este amesetamiento obedece a una caída del consumo. Es decir, la caída del consumo, la retracción del consumo funciona como un ancla inflacionaria. Nosotros en el mes de mayo, a través de INDECOM, hemos analizado un leve, muy leve repunte en productos de venta de canasta básica, que dista mucho para hablar de una recuperación, ¿no? Pero estamos hablando, por ejemplo, en caso de leche fluida en sachet, que el primer cuatrimestre fue 3,5 la caída, hubo un incremento de casi 0,8, todavía estamos bastante lejos. En el mes de mayo, desagregando lo que es la medición inflacionaria de todo lo que sea servicios y todo lo que sea transporte, desagregando eso, nos da levemente poco menos de 2%. Obviamente, si agregamos transporte y agregamos el tema de servicios, que todavía está un poco difuso porque no se sabe cuánto se va a pagar y cuánto no, se dispara a más de 4,6%, casi 4,7%. Y entonces, esto que yo te planteaba hoy, ¿no? Esta turbulencia, este terremoto metafórico que estamos en cuanto a la cuestión económica, ¿cómo vislumbrás, digamos, el próximo año? Bueno, hoy todavía no se reflejó en el bolsillo de los consumidores las paritarias, es decir, muchos gremios todavía no han cerrado paritarias y otros las han cerrado desdobladas. Se va a comenzar a reflejar ahora. Se va a reflejar también el tema de aguinaldo ahora. Eso va a implicar una leve recuperación, no va a significar inflación. ¿Por qué? Porque hay sobrestock y una caída muy fuerte, donde hoy, a través de distintas herramientas, hay algunos aciertos del gobierno que hay que considerar. El caso de precios claros, que es un comparativo de precios que está muy utilizado, hay más de 30.000 consultas diarias, y eso ha generado una competencia entre distintas cadenas de supermercados, pero independientemente de eso, sigue habiendo una retracción, y la recuperación estimamos que va a ser entre septiembre, octubre, noviembre, el comienzo de la recuperación. Y en el primer trimestre del 2017 se va a estabilizar el consumo histórico en lo que estamos hablando de productos de canasta básica alimentaria. Siempre y cuando, caso de energía,
caso de transporte y caso de combustibles, que inciden muchísimo en el tema logístico, no se disparen y haya una política de aumentos razonablemente monitoreada. Miguel, vos habías comentado septiembre, octubre, noviembre. En definitiva, cuando se hacen paritarias, cuando se dan las paritarias, el aumento no es automático, sino que establecen escalas progresivas para llegar a esa recuperación salarial. Bueno, está coincidiendo con eso. Los que están cerrando van previendo aumentos escalonados. Sí, los gremios inteligentemente lo han desdoblado, salvo algunos gremios que no. Aquellos que no han cerrado entre un 30 y un 35%. La inflación interanual este año en la proyección, como venimos llevándola, como venimos hoy en el estudio mes a mes, considerando transportes y considerando servicios con los aumentos que hubo, va a estar entre un 36 y un 38%. La inflación general promedio ponderada, ¿no? Que es, estamos hablando de canasta básica, estamos hablando de alquileres, estamos de vivienda, estamos hablando de servicios y de transporte, pero fundamentalmente canasta básica alimentaria. O sea, alimentaria, no consumidor en su totalidad. No, estamos hablando del consumidor en su totalidad. No, porque Alfonso Prat-Gay dijo un 42%, después los indicadores que sacó la Universidad Metropolitana de Educación y Trabajo, un 44%. Un 44%. No, obviamente tomó sobre una canasta más baja y sobre un decil más bajo. El tema con las mediciones sobre inflación, como hay muchísima dispersión de clusterizaciones, uno puede tomar determinadas lecturas. Si ponemos inflación núcleo es 2%, si ponemos inflación con servicio y con transporte se nos dispara un 5%. Ahí está el tema. Porque el gobierno actual habla de inflación núcleo. Todos sabemos lo que es la inflación núcleo, pero tiene un componente adverso. Porque yo digo inflación núcleo, vos no comés con la inflación núcleo. Bueno, pero yo te voy a dar un ejemplo de la visión política. Retrucarlo, digamos, desde el oficialismo se habla de la inflación núcleo y bueno, es el 2%. Sí. Desde la oposición se habla de inflación, donde se pone todo lo que es transporte y servicios y da un 6%, 7%, 5%. Ninguna de las dos visiones son reales. ¿Por qué? Porque la inflación núcleo es la inflación núcleo a la cual hay que sumarle transportes y servicios. Expliquémosle a la gente. Núcleo significa que le excluís ciertas cosas. Sacar básicamente transportes y servicios. Ahora, a ver, no en una economía, discúlpame, en una economía donde Alvin Toffler decía la era de los servicios, yo le saco servicios a la era de los servicios, ¿no? No, comparto lo que dijo Alvin Toffler, pero vamos a esto. No podemos tampoco medir en un solo mes un aumento que es anual. Bien. Tenemos que hacer un prorrateo. Por eso las dos visiones tienen cierto sesgo político. Por un lado, el oficialismo que dice, bueno, lo manifiesta con una tendencia a la baja, y por otro lado la oposición diciendo, mira, tuvimos un 7% de inflación. En realidad no es ni un 1.8, ni un 7, ni tampoco ni un 1.8, ni un 2, ni tampoco un 7% o un 6%. ¿Y dónde ubicamos a la gente que perdió los puestos de trabajo durante estos meses? Bueno, eso es un tema donde hay que establecer políticas de Estado que estimulen el consumo. Hasta ahora son muy pocas y no se han reflejado. Algunas no han sido valoradas. Los que estudiamos lo que es el consumo, sobre todo en los segmentos más bajos, por ejemplo, la restitución del IVA, que si bien son 300 pesos o 400 pesos por mes, el otro día me dijeron, bueno, pero eso es una comida, pero no es una comida tal vez para determinado nivel socioeconómico. Pero esos 300 o 400 pesos por mes en un jubilado implican un haber más jubilatorio por año. En el caso de un AUH, 2 AUH por año. Entonces, eso se vuelca a consumo. Por ejemplo, la utilización del IVA y el hecho de liquidar IVA cada 90 días es un crédito blando que está dando el Estado a las pymes. Es un crédito blando, que es algo que se venía reclamando hace mucho tiempo. Sí, señor. Y realmente, si yo tengo una pyme y te vendo a vos, que sos una empresa mediana y me pagás a 120 días, yo todos los meses estoy pagando y prácticamente la primera venta que he hecho la tengo pagada en IVA. Y de esta manera el Estado me está dando la posibilidad de pagarlo a mediano plazo. Creo que hay que estimular mucho más a la pyme. No nos olvidemos que en la Argentina la concentración económica es muy fuerte. En el caso de alimentos, Argentina es un país agroindustrial alimentario. Por lo menos creo que el core económico de nuestro país es ese. Creo que tenemos que
evitar este tipo de cartelización que existe hoy, poner a funcionar la Comisión de Defensa de la Competencia y los Tribunales de Defensa de la Competencia, que es algo que realmente es una deuda, y por eso existe la cartelización que existe, sobre todo en el tema de los alimentos, en el tema de medios también existió, pero es mucho más grave en el tema de alimentos, ¿no? Una persona puede leer o no un diario, puede mirar o no un canal de televisión, cargar o no combustible o no, lo que no puede dejar de comer. Claro. Y hoy 30 compañías producen el 75% de lo que se está consumiendo, lo que vemos en un supermercado. Y el otro 20%, 25%, más de 12.000 pymes. Una de las medidas que está estudiando el gobierno, que parece muy acertada, y de hecho lo hemos tratado en muchas asociaciones gremiales empresariales pymes, es la obligatoriedad de dar espacio de góndola, espacio de exhibición a los productos, a productos locales y pymes y regionales. Pero me vos que olfateás, ¿le van a prestar atención? Si esto se legisla y realmente hay un monitoreo, yo creo que le tienen que prestar atención. Dijiste dos cosas importantísimas. Primero, que se legisle. Suponete que se legisle, porque también en materia de muchos temas, entre ellos salud, somos un país sobrelegislado y subejecutado. Se legisla. Bueno, y ahora vamos a la ejecución o al seguimiento. Exactamente. La subejecución es un gran problema. Es como la mala ejecución. Sí. Creo que en eso el gobierno tiene que tomar manos a la obra. Vuelvo a dar el ejemplo de precios claros. Precios claros es un control para aquellos que vienen de una economía abierta o de libre mercado. En realidad, precios claros es un control muy fuerte. O sea, que comparto con vos. Es muy fuerte, mucho más fuerte que los controles que hacían los anteriores secretarios de Comercio. Pero la pregunta que te hago, ¿no estará subejecutado? Creo que es un proceso y este gobierno lo que está manejando son procesos. Es decir, no volantazos o banquinazos, son procesos. ¿Qué pasa? En el proceso, justamente, el timing que tienen algunos sectores, obviamente la gente que no tiene para comer, no tiene tiempo para esperar un proceso. Miguel, expresiones como escuchamos ayer o anteayer del jefe de gabinete diciendo estoy aprendiendo de esto del gas. Y creo que son expresiones desafortunadas. No creo que lo hayan dicho con mala intención, por el contrario, creo que a veces se peca de demasiada transparencia. En la gestión hay que cuidarse de algunas cosas, ¿no? Pero creo que no me consta que no tengan buena voluntad o buena predisposición. Sí hay un gran problema de comunicación, sí el tema de la categorización de aquellos, en el caso, sobre todo en el caso de electrodependientes que veníamos hablando, en el caso de centros de jubilados, en el caso de clubes de barrio y demás, eso es algo que se manifestó. Yo personalmente se lo manifesté a Aranguren en el mes de febrero, es un tema, y a la ministra Stane, es un tema que tomaron nota, pero bueno, no se llevó a cabo como se tendría que haber llevado a cabo. Hoy estamos en esta situación, bueno, esperemos que se empiece a reordenar esto, sobre todo para los que menos tienen, ¿no? Bueno, Miguel, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Muy interesante. Bueno, muy bien. Y ahora sí, pasamos a la otra parte del estudio. Vamos a hablar de salud. Hay un especialista, que es el doctor Rubén Roa, especialista en medicina familiar y epidemiólogo. ¿Cómo te va, Rubén? ¿Qué contás? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Nuevamente bienvenido. Agradecido por estar acá en el estudio. A ver, uno de los temas que yo planteé, ¿cómo te puedo decir? Principalmente lo que más le preocupa, para relacionarlo con lo que dijo Miguel Calvete, vamos a tomar un jubilado. Y un jubilado en su canasta tiene la mayor parte de sus egresos en medicamentos y en alimentos. Alimentos no te meto en ese berenjenal, sino te meto en el tema de medicamentos. ¿Y qué es lo que hizo el PAMI? Permiso. El PAMI lo que hizo, modificó las listas con los argumentos de la medicina basada en la evidencia. Tema que venimos abordando con vos hace muchos años en este programa. Pero nos resultó sorprendente, sorpresivo, que vamos a suponer que este es el producto A. Este producto, como está comprobado que es agua, que científicamente no te va a curar, lo sumo te va a detectar, lo sacamos de la lista del 100%. Y lo colocaron en una lista de un financiamiento menor. Entonces, en definitiva, lo que está marcando que todo pasa en la adecuación de la lista por cuestiones económicas y financieras y no por cuestiones basadas en la evidencia científica médica, ¿no? Bueno, esto es bastante complicado, ¿no? Lo que hizo el PAMI. La noticia, vamos a poner primero la noticia. La noticia parece que alrededor de 150 medicamentos perdían su cobertura del 100%
y pasaban a tener una cobertura de un 50% por no tener evidencia científica que lo sustente. Ahí ya es una barbaridad. Bien, esta es la noticia. Sí. Visto de este modo, ¿no? La barbaridad está en que si no hay evidencia científica que la sustente, no tiene que tener ni siquiera el 50%, sino tiene que ser sacado directamente del listado. Ahora, la evidencia científica de la que estás hablando vos, se habla desde este momento, desde este directorio del PAMI, pero no se habló nunca antes, porque esos medicamentos, irrisoriamente, a lo que estás planteando vos, siempre tuvieron su función, su necesidad y seguramente su concreción frente a un padecimiento o una patología. No pertenece a un gobierno, sino que pertenece al área de salud, ¿no? Esto es viene, muy delicado el tema. Vamos a empezar. Esto viene desde el decreto 386 del año 2002, donde había una obligación, perdón, 486 del 2002, donde había una obligación de hacer un programa médico obligatorio entre la superintendencia y el PAMI, el cual lo tenían que cumplir los dos. La superintendencia de servicios de salud lo hace y el PAMI hace el propio, ¿sí? O sea, tienen dos tipos de cobertura totalmente diferentes, lo cual puede estar bien, ¿sí? Solo que uno fue consensuado con todos los actores de la salud. Sí, en lo que se llamó el diálogo argentino, y el otro fue directamente digitado por los propios proveedores que tenía el PAMI. Claro. Ahora, estamos hablando del 2002. Vamos a detenernos ahí. Vamos a Sí. detenernos ahí. Dijo propios proveedores del PAMI. Así es. No es un dato menor. No es un dato menor. A ver, pregunta. No es inocente mi pregunta en absoluto. Los propios proveedores del PAMI seguro que deben ser formadores de precio dentro del mercado. Estamos hablando de la industria farmacéutica, estamos hablando de los que venden dispositivos médicos, Sí. sillas de rueda, lo que sea, digamos, ¿no? O sea, ellos están poniendo los precios, ellos los imponen, y el PAMI lo único que hace es firmar. Digamos, esto es lo que ha sido en forma constante. Ahora, y esto en favor de la, digamos, de las nuevas autoridades, Sí. ¿no? Ya no tan nuevas, es poco entendible el que hayan querido sacar estos 150 medicamentos, le quita la cobertura, digamos. Esto es lo que dice la prensa. Ahora, cuando empezamos nosotros a analizarlo, Sí. y digo yo porque estoy incluido dentro, si bien estoy en un centro de evaluación de tecnologías sanitarias, esto también se habló en el Congreso Nacional, en la Comisión de Salud de Diputados. Lo que uno veía es que la mayoría de esos medicamentos que estaban ahí, o bien no figuraban, ya no estaban en farmacia, ya no estaban en venta, pongámosle un 20%. Discontinuos, ¿eh? Otros eran de venta libre, por lo tanto no tenían por qué tener descuento. Y muchísimos medicamentos tenían ya un 50% de descuento. ¿Sí? Sí, bien. Con lo cual, al fin de cuentas, nos encontramos que estábamos hablando de 15 medicamentos. Y la supuesta evaluación basada en medicina, basada en la evidencia que se hizo sobre esos medicamentos, fue hecha sobre 10 medicamentos, nada más. Dijiste supuesta y 10 medicamentos. ¿Por Así qué es. supuesta? 10 medicamentos, ¿por qué lo explicaste? Pero ¿por qué supuesta? Porque nunca se vieron las evaluaciones. Bien. O sea, lo que uno hace, y esto es cuando nosotros estuvimos en la superintendencia, nosotros publicábamos en la página web Los resultados. los resultados de las evaluaciones de tecnología, ¿no? Tanto los positivos como los negativos, para que se pudiera entender el por qué sí o el por qué no, ¿no? ¿Y Eso- qué se toma como parámetro para decir este medicamento sí va a seguir teniendo la cobertura del 100%, que creo que no deben ser demasiados al día de hoy, y
cuáles no. Pues si hablamos de 150 medicamentos, estamos hablando de una generalidad impresionante. Bien, estamos hablando, por ejemplo, de 2 analgésicos combinados, ¿no? Que en general no aportan más que en una relación riesgo-beneficio, ¿no? Más que calmar el dolor, es más probable que provoquen una hemorragia digestiva. Y por lo tanto, uno debiera sacarlos. Sí. ¿Sí? Sí. Digamos, ¿Lo sacaron o sea, ese o no? sí, por Lo supuesto sacaron. que sí. Bien. No, o sea, a ver, se saca, ¿no? Pero acá está la paradoja, digamos. Hasta acá uno dice, bueno, está bárbaro, Claro. estamos vamos por buen camino. Sí. Ahora, la paradoja es, ya estaba en el 50%, o sea, no sé de dónde sale esto del PAMI que dice, lo bajamos del 100 al 50, haciendo un ruido, digamos, o sea, ni siquiera se fijaron ellos que ya lo tenían al 50. Claro. Esto, visto desde Manual Farmacéutico o de Kairos, digamos, desde ahí lo revisábamos. Luego, si no hay evidencia, ¿no? Se debe sacar, Claro. ¿sí? Entonces, digamos, realmente nos costó poder hablar con el PAMI 2 semanas y luego el PAMI se retrotrae y dice, no, cuidado, porque todos aquellos, porque acá, digamos, se quejaron todos los centros de jubilados y empezaron a decir, bueno, que estaban perdiendo derechos, etcétera, Sí. etcétera, etcétera, bueno, en un contexto general del cual ya todos conocemos. Entonces, el PAMI, a modo de concesión, dice que todo aquel que pueda demostrar que no es capaz de alcanzar esto, ¿sí? Y los discapacitados, ¿no? Que lo pidan. Pueden tener la cobertura del 100%, Sí. con solo hacer un trámite. Claro, que lo pidan. Claro. ¿Y ¿qué es lo tan piden? sencillo ese trámite? Si es sencillo o no, realmente no lo conozco. Ahora, si yo estoy diciendo que saco 150 medicamentos porque no sirven, ¿no? O sirven o no sirven. Le estoy haciendo una excepción, o sea, sí a los que son más pobres y a los discapacitados sí se los voy a dar. Claro. Bien. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿dónde está la coherencia en todo esto? Bien, quiero- En ningún lado. Rubén, quiero revisar un poco este proceso. Ya mencionaste esto a ver, la síntesis sería, vos hablaste de coherencia, la síntesis sería lograr primero un efecto mediático y un apresuramiento, porque yo te voy a agregar otro aspecto que es psicológico y sabemos muy bien, y vos me lo has explicado en otros ámbitos, lo que provoca también el componente psicosomático de un medicamento. Cuando a un viejito le dijeron toda la vida que tomaba esto y el día que le dijeron que no lo toma más porque no sirve, seguro que se siente mal por otro aspecto, ¿no? Seguro. Que sería el proceso de información y el proceso de transición. Pero acá no hubo una celeridad mediática, una celeridad en la toma de decisiones y mediática al notificar esto. Yo creo que, digamos, acá lo más importante es que en el PAMI no cambió nada. Ah, no cambió nada. Digamos, si uno dice que cambió el contrato con la industria farmacéutica, ¿no? Que es quien realmente, Sí. el que controla el PAMI, ¿no? No hubo. Este No cambio cambió. no existió. Bien. Por el contrario, se ratificó ese contrato que viene del año 2002. Bien. ¿Sí? Entonces, esto es importante, ¿no? Y lo importante es que, digamos, ante la falta de políticas y de alternativas, se hacen estos hechos mediáticos que no Claro. tienen ninguna explicación, que tienen más que ver con falta de habilidad política, ¿no? Y esto a lo único que está llevando, o sea, y está llevando fundamentalmente en el interior del país, es que la deuda de los 2.000 millones de pesos que tiene el PAMI con las farmacias, hoy no se esté pagando, ¿no? Claro. O se esté pagando a grupos concentrados.
¿no? Y preocuparía mucho que algunos grupos concentrados que están vinculados con el gobierno sean los que estén cobrando en detrimento de otros, que son, por ejemplo, bueno... ¿Te referís a las farmacias? A la farmacia. O sea, cuando decís farmacia, grupo concentrado, hay uno solo muy grande. Son dos, pero hay uno muy grande y que está relacionado con el gobierno. Bueno, clarísimo, no dimos los nombres, ustedes lo entendieron. El doctor Rubén Roa es un científico, conoce el tema, conoce mucho. Muchísimas gracias por estar en el programa y espero este año contarte con más frecuencia. Gracias, Rubén. Bueno, por favor. Nos vemos la semana que viene con más Proyecto Federal, ¿no es cierto, Si Luis? Dios quiere, sí. Así será. Chau, chau.